reposo hay que hacer una ecuación, o sea, una adición, o sea, una suma. ¿Ya? A la suma se le llama adición y a la resta se le llama sustracción. ¿Cuántos saben eso? Pastor, a mí ni me hable de matemática porque ahí yo iba mal. Yo no sé, pero a mí me gusta la matemática. ¿Ya? ¿Está aquí? ¿A cómo se le llama la suma? Adición. Y a la resta, sustracción. Y a Dios no le encanta ni restar ni dividir. A Dios le encanta sumar y multiplicar. ¿Aló? Está acá. Está acá. Porque la división se parte, la multiplicación se añade y se multiplica. Está acá. Y la resta quita y la suma aumenta. ¿Aló? Entonces, para poder llegar a tener reposo, hay que hacer una adición en nuestra vida. Todo hombre necesita hacer una adición en su vida para llegar a tener reposo. Está acá. Las sumas, en teoría, a nosotros no nos dan reposo, pero es necesario aprender a sumar y no restar. Porque el hombre que se acostumbra a sumar siempre tendrá reposo. ¿Aló? Y eso va en todo. El hombre que se acostumbra, o la mujer que se acostumbra a siempre estar en la suma, si es secularmente, va a tener reposo en su mente. ¿Por qué? Porque hay para comer, hay para vestir, hay para pagar, hay para ahorrar. Hay para diezmar, hay para ofrendar, alaba, porque se acostumbra a eso, ¿ya? Le encanta la suma. Y cuando uno va a lo espiritual, es igual. Si tú y yo nos acostumbramos a la palabra y a la palabra le añadimos fe, vamos a tener siempre reposo en nuestra vida. Cuando tú y yo entendemos que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Es que eso va de la mano, ¿ya? Para poder adquirir fe, primero hay que oír palabra. Lo que pasa es que nosotros muchas veces la palabra la obviamos, pero queremos tener fe. La fe nunca se va a sumar si primero no hay palabra. Está acá. El centurión, cuando tenía a su criado enfermo en casa, el centurión dice que fue a buscar a Jesús, porque Jesús estaba soltando palabra. ¿Qué Jesús estaba soltando? Palabra. Así que él fue a oír palabra. Él tenía fe de que si él llegaba, algo pasaba en su casa, pero él quería oír palabra. Así que cuando él llega donde Jesús, él le dice a Jesús: yo tengo un criado en mi casa que está gravemente enfermo y postrado en cama. Y Jesús le dice: voy para tu casa a sanarlo. Y el criado le dice al centurión: tranquilo Jesús, porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad. ¿Cómo? De autoridad. Y yo también soy hombre de autoridad y estoy debajo de autoridades. Y la autoridad que yo tengo, yo digo una palabra y digo ven y viene, va y va. A esto y lo hacen. Yo nada más suelto la palabra y la gente ejecuta. Y yo sé, Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero si tú sueltas la palabra, ya yo tengo fe. Si tú sueltas la palabra, ya yo tengo fe.
y habrá reposo en mi criado. Así que cuando Jesús le digo, vete y que se haga conforme a lo que has creído, o sea, conforme a tu fe, vino un resultado. ¿Qué resultado? Vino la sanidad del criado. Porque la fe, la palabra acompañada de fe, igual reposo. Cuando él llegó a su casa, dice que el criado estaba sentado y comiendo. Nadie que esté enfermo come. Cuando tú quieres ver que una persona ya está sana, comiendo, hermano. El centurión sabía que en la boca de Jesús había ¿qué? Palabra. Y ya él tenía fe. Y cuando se juntó la palabra con la fe, trajo un resultado. ¿Y qué resultado trajo? Una sanidad en el criado. Es que el reposo va a venir cuando primero hay palabra, más fe, entonces habrá resultado. Dios quiere que su pueblo aprenda la verdadera revelación del Shabbat. ¿Qué? La verdadera revelación de qué? Del Shabbat. Shabbat significa reposo. Amén, amén. Que en hebreo significa reposo. Y hoy se transversa con prácticas extremas por algunos y por otros descuido, ya que en él tienen un pensamiento distorsionado. Wow. Creyendo que a través de esto se acercan a Dios. ¿Aló? La gente, muchas personas que piensan que guardando el Shabbat, o sea, guardando el reposo, ¿por qué se le llama Shabbat o reposo? Porque dice que Dios reposó el séptimo día, después de haber hecho la creación. Dice que reposó, ¿ya? Entonces, en teoría, el sábado, en teoría, es el séptimo día y muchas personas, muchos seres humanos practican y guardan el Shabbat, o sea, guardan el séptimo día, ¿ya? Pero al final, muchas personas lo han transversado y muchas personas lo han hecho extremo, pensando que simplemente ese es el único día para buscar a Dios. Ay, papá, está acá. Imagínese que ese fuera el único día para buscar a Dios. Alaba, estás acá. Y yo creo que a Dios hay que buscarlo every day, o sea, todos los días. Porque entonces aquellas personas o los que practican esto solo tienen reposo los sábados. ¿Aló? Solo tienen reposo los sábados. Y yo necesito reposo lunes, yo necesito reposo martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, no solamente sábado, porque en la vida el que no está en el reposo del Señor estará siempre en preocupación, en turbación, estará por ahí desanimado porque tiene que esperar hasta el sábado. Yo no sé tú, pero yo estoy en reposo todos los días, porque la palabra más fe me produce reposo. ¿Estás aquí? Hermano, yo no sé cómo hace la gente que solo reposa sábado. O sea, solamente tienen Shabbat. O sea, reposo los sábados. ¿Estás aquí? Dile que está a tu lado. ¿Tu Shabbat cuándo es? El mío es todos los días. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la palabra más fe siempre me va a dar Shabbat. O sea, cuando yo tengo palabra y yo tengo fe, vivo en un Shabbat eterno. ¿Aló? Lo que Dios quería era que su pueblo
se interesara más por él en ese día, en esos tiempos. En esos tiempos. Pero cuando Jesús vino, el velo se rascó en dos. ¿Ya? El velo se rompió y Jesús le enseñó a su pueblo los 3 años y medio que estaba en la tierra, que él era el día de reposo. Él le dijo a todos los que estaban ahí: yo soy el Shabbat. ¿Cómo? Yo soy el Shabbat. O sea, el que viene a él y el que lo acepta a él entra en un Shabbat para siempre. Porque en la vida no solo un día hay que tener reposo, sino todos los días de la vida. Y para eso hay que meterse en Cristo. El que está en Cristo viene a ser uno con él y lo pasa a tener reposo. Así que yo no sé, pero yo siento que son prácticas extremistas, ¿ya? Porque imagínense que yo solamente esperaría cada 7 días para tener reposo. ¿Y qué pasó con los otros 6? Alaba, estás acá. Y si hay alguien que de repente tiene un problema, tiene que esperar hasta el 7º para contárselo a Dios. Alaba. Iglesia, cuando Jesús vino a la tierra, con lo que más Jesús peleó fue con esa práctica. Si vemos los evangelios, yo prediqué hace mucho tiempo atrás sobre eso. Jesús peleó con eso, porque los fariseos, que eran los más extremistas, ya, y los saduceos, no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía en sábado. Los milagros más poderosos de Jesús ocurrieron sábado. Y los hizo sábado. Porque ellos en ese día dice que reposaban. Y muchas veces hay personas que practican esto y el reposo de ellos es estar en una hamaca o es estar acostado en una cama. No es que en ese día hay que buscar a Dios más que nunca. Entonces, ¿por qué hay personas que se echan en una cama, no mueven un dedo y ya ahí están agradando a Dios? Iglesia, esas son prácticas extremistas, ¿ya? Porque si yo voy a separar un día para Dios, se supone que debe ser las 24 horas orando. Porque si no oro 6 días, entonces yo tengo que orar las 24 horas sin parar. Alaba. Así que yo necesito tener reposo todos los días. Y por eso yo lo busco todos los días. Porque al final, la palabra de Él, más mi fe, me traerá reposo. Así que Jesús, los milagros más poderosos lo hizo en sábado. Uno de los milagros más poderosos que hizo fue la restauración de la mano de un hombre que la tenía seca. Tenía la mano seca. El hombre iba a la iglesia todos los días y no lo sanaban. Porque según ellos, la sanidad tenía que hacerse otro día que no fuera el día de reposo. Pero el hombre iba a la iglesia todos los días y no lo sanaban. Y Jesús lo sabía. Así que Jesús le dio la brillante idea de entrar ese día a la casa de Dios. Y cuando llegó a la casa de Dios, el hombre tenía la mano seca. Y Jesús agarró la mano de aquel hombre y se la restauró. ¿Ya? Y comenzaron la gente a decir: ¿cómo es que tú quebrantas el día de reposo? Otro día tienen para ser sanado. ¿Y por qué lo sanas hoy? Aló. Jesús le decía a esta gente que eran hipócritas, ¿ya? Y le decía a esta gente que al final ellos, si tenían alguna bestia o alguna oveja que se cayera en un hueco, la dejarían ahí. Ellos callaban palabra. Y Jesús le decía: bueno, este es un hijo de Abraham y él tiene el pacto y la promesa para ser sanado el día que sea. Porque cuando hay palabra y hay fe, hay restauración. Cuando hay palabra y hay fe, hay algo que se mueve y Dios pone algo diferente. Amén. Seguimos en la definición, porque si no, alaba. Dios quiere que entendamos
que Él es el verdadero Shabbat o reposo. ¿Quién es? Él. No un día. Alaba. Lo que pasa es que la gente piensa que es un día. ¿Y quién hizo los días? Dios. ¿Ya? Así que si Él hizo los días, yo no puedo buscar un día. Yo tengo que buscar al dueño de los días. Alaba. Dios quiere que entendamos eso, que es el verdadero reposo para el hombre. Hoy Cristo quiere ser nuestro reposo, por lo cual dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque ligero es mi yugo y liviana mi carga. Acércate a Él, que te quiere dar reposo. Jesús sabía que había un pueblo cargado, ¿o no? Aquí, ¿cuántos tienen carga? Levanten la mano los que tienen carga. Imagínate que tú nada más esas cargas te las llevaran el séptimo día. Tuviese que esperar hasta mañana. O no, ya comenzó. Comienza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Y yo creo que hay mucha gente ya que está durmiendo y se levantan todavía cargados. Y si se levantan tarde y ya se acabó las 6, tiene que esperar hasta la otra semana. ¡Alaba! ¿Está aquí? Iglesia, Jesús le dijo a la gente: yo soy su reposo. Todo aquel que se acerca a Él entra en un reposo. Yo no sé si tú quieres esperar cada 7 días, pero yo lo quiero todos los días. Por eso Él dijo: venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Yo le daré Shabbat. Yo le daré Shabbat. El que viene a Él se le va la carga. El que va a Él se le va la presión. El que viene a Él se le va las preocupaciones. Mira, desde que yo entré por esa puerta, pude ver mucha gente preocupada y mucha gente cargada. Y yo no entendía por qué desde ayer el Señor me está dando esta palabra. Y yo quiero que hoy tú entiendas de que la situación de la vida cada vez estará peor. Y esto no crea que se va a arreglar mañana. Esto cada vez se va a ir agudizando. Por eso que el Señor quiere que en este tiempo la iglesia entre en el verdadero Shabbat. En el verdadero. No en el Shabbat de echarse a dormir y que no, que pase lo que quiera. No, en este tiempo Dios, Jesús, quiere que su pueblo tenga palabra y que añada fe para que tengan un verdadero reposo. Porque el que da el reposo es el que lo creó. Y el que lo creó se llama Jesucristo de Nazaret. El escritor a los Hebreos comparte esta palabra, porque el pueblo en aquellos tiempos solo pensaba guardar un día, ¿ya? Porque fue lo que le enseñó Moisés, ¿ya? A través del Pentateuco, ¿ya? Que solamente había que guardar un día para Dios. Y este día lo hicieron tan sagrado que se convirtieron gente religiosas. Una persona religiosa solo practica una cosa y se le hace costumbre. Alaba. Y Dios no le agrada las costumbres. A Dios no le gusta que el pueblo se acostumbre. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a algo,
y no lo tenemos, lloramos, nos molestamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Alaba, aló. Y el pueblo del Señor en aquellos tiempos se había acostumbrado tanto a eso que lo habían hecho una religión en su vida. Y al final, ese pueblo, por eso dice en hebreo, de que los padres le habla y sus padres perecieron en el desierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensaban que solo un día, y sí había sido establecido para buscar al Señor. Y cuando Jesús vino, lo cambió todo. ¿Ya? Jesús lo cambió todo. Por eso que Jesús, cuando vino, tuvo muchos problemas en la tierra. Porque Jesús cambió las costumbres. ¿Ya? ¿Qué Jesús cambió? Las costumbres. ¿Y cuántos vinieron el martes? Una costumbre que vimos, ¿cuál? La de lavarse las manos. Parecía que ellos siempre estaban con COVID allá. ¿Ya? ¿Están aquí? Todos nos lavamos las manos. Pero imagínense que nosotros estuviéramos en un lugar que no hay agua y hay que comer. No vas a comer porque no te lavaste la mano. Alaba. ¿Está aquí? Iglesia, Dios no le gustan las costumbres. Y cuando uno se acostumbra a algo, Dios se molesta. Aló. Si no, pregúntale a Elías. Elías solamente conocía a Dios en fuego. Puro fuego. Elías era un profeta de fuego. Todo era fuego. Y cuando Dios se le apareció en la cueva, se le apareció en terremoto, en fuego, y él pensaba que ahí estaba Dios. Y al final vino un silbo apacible y delicado. Dice, y ahí estaba Dios. Porque él se había acostumbrado al fuego, a la unción, al rompepecho, pero no se había acostumbrado a la tranquilidad. ¿Estás aquí? Dios no quiere que tú y yo nos acostumbremos a algo siempre, porque a Dios no le gusta eso. Dios quiere que su pueblo tenga palabra y tenga fe, porque Él siempre le dará reposo. Cuando tú y yo entendemos que Él es el reposo y que Él tiene el poder, siempre estaremos en paz y caminaremos seguros, porque Dios, a través de Jesús, es mi reposo. ¿Estás aquí? Iglesia, todos los días de la vida hay un reto. Y un reto nuevo. Alaba. Y siempre en la vida hay que estar preparado para tener reposo, iglesia. Tú y yo necesitamos entender que Cristo es nuestro reposo. Y en hebreo comienza el escritor a hablar y comienza a decirle al pueblo, ¿ya? Y exhortar al pueblo, ¿ya? De que si entendieran y oyeran y oyen su voz, dice, si ustedes entendieran y oyeran su voz y no endurecen su corazón, ¿ya? Porque ¿qué pasa hoy en día? Nuestros oídos están abiertos para todo, menos para oír su voz. Así que cuando nosotros nuestro oído no lo ponemos en sintonía con Dios, nuestros oídos van a oír cualquier cosa y la van a creer. ¿Y qué va a hacer eso? Va a producir una sustracción. ¿Por qué? Porque tu oído va a quitar la fe y el resultado será negativo. Hay gente hoy en día caminando
negativamente, pensando negativamente, esto no va a cambiar. Es que ya de esto Dios lo puso así y así será y va a pasar así. Así que lo que venga, es porque ya el oído lo tiene corrompido y la fe se le ha ido. Yo te quiero decir a ti en esta hora, yo sé y entiendo por la palabra que en este tiempo es el tiempo más glorioso de la iglesia, y por encima de todo Dios va a bendecir a su pueblo. Mira, yo no sé. ¿Y por qué lo estoy creyendo? Por la palabra. Cuando tú oyes la palabra produce fe. Y la fe trae reposo. Es que hay gente que hoy están cargadas porque oyen de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Es el recipiente más poderoso que nosotros tenemos. Los sentidos del hombre más poderosos que el hombre tiene son el oído y los ojos. ¿Cuáles son? Oído, ojo. ¿Por qué tú crees que el diablo a mucha gente lo ciega y a mucha gente lo hace sordo? Porque el diablo sabe que si le quita la visión a alguien y el oído, no puede tener fe. Alaba. Alaba. Por eso que dice la palabra de Dios, que el príncipe de este siglo, sea Satanás, ha cegado el entendimiento de los hombres para que la gloria de Dios no le resplandezca. O sea, el Shabbat no le resplandezca, la paz de Dios no resplandezca. Es que el enemigo sabe que si te quita el oído, te quita la fe y te quita el reposo. En este tiempo Dios quiere que abra tu oído para que tengas fe, para que tengas un verdadero reposo. Dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque en el corazón es donde se produce la fe. Y para que haya reposo, Dios trabaja en el corazón. ¿Ya? Así que este pueblo en el cual se le estaba predicando, ¿qué pueblo era? El pueblo de Dios que estaba disperso, huyendo por la tribulación, como está pasando ahora. Estamos viviendo tiempos de tribulación. Tribulación significan tiempos de desorden, tiempos de angustia, de dolor. Estos son los tiempos. ¿Ya? Estos son los tiempos donde todo está convulsionado. ¿Ya? Todo mundo está a la ligera, a lo loco. ¿Por qué? Porque no tienen reposo. Dile que está a tu lado, tú quieres reposo. Dile, abre tu oído. Dile, abre tu corazón. Dile, y llegará el reposo. Dice, si oyere hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es que lo que pasa es que la gente quiere reposo, pero no quieren oír la voz de Dios. Iglesia, comenzamos a oír muchas voces y esas voces no producen fe. Y cuando uno oye cualquier voz, uno no va a tener fe. Y lo que va a ser restar. Y hay mucho pueblo de Dios, en vez de sumar, está restando. ¿Y que está restando? Ganas de seguir adelante. Ganas de servirle a Dios. Ganas de orar. Ganas de ayunar. Ganas de diezmar, ganas de ofrendar. ¿Por qué? Porque están oyendo cualquier voz y ya no tienen fe ni para ofrendar, ni para diezmar, ni para alabar a Dios, ni para levantar las manos, ni para decir gloria a Dios, ni para decir aleluya. Iglesia, este es el tiempo que Dios quiere buscar a un pueblo que entienda que Él es el reposo. Mira, hermano, si tú no aprendes en este tiempo a tener reposo en el Señor, mañana no podrás. Pastor, ¿y por qué? Porque mañana será peor. Y hay que comenzar a buscar a Dios ahora. ¿A dónde? En este tiempo. Porque el reposo lo da Él. Mira, este pueblo estaba preocupado porque estaban inestables. No tenían un lugar donde estar, estaban dispersos. Pero siempre había alguien con palabra para darle a ese pueblo.
En este tiempo, Dios ha levantado hombres con palabra para decirte, como dijo el profeta Joel, ya, no siendo que detrás de esta libación, detrás de él bendición, tras esta tribulación deje bendición. Aunque se lleve la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, las cosas, Dios va a dejar bendición. En este tiempo será igual. Aunque la gasolina suba, aunque el costo de la vida suba, Dios va a bendecir a su pueblo y Dios le va a abrir puerta a su pueblo. Yo lo creo. Y yo creo que en este tiempo Dios le dará posiciones a su pueblo que nunca antes pensó recibir. Ay, papá. Mira, yo te lo quiero decir de nuevo. Dios en este tiempo le va a dar posiciones a mucha gente que nunca pensaron recibir antes. ¿Por qué? Porque este es el tiempo del reposo. Porque Dios quiere darte un reposo y que entienda que Él es tu reposo. No es la empresa, no es el jefe. Él es tu reposo. Él no. Él es tu reposo y te dará descanso. Hay mucho pueblo cargado y trabajado en este tiempo. El pueblo de Dios no crea que está expenso a lo que está pasando. Hay preocupación, hay carga, hermano. Pero nosotros tenemos algo que no tiene la gente allá afuera. Que tenemos palabra y tenemos fe. O sea, tenemos suma para tener reposo. Allá afuera hay preocupación y hay angustia. Resta. Y entonces, ¿qué será? Igual turbación. Habrá turbación. Aló. Pero nosotros, la gente va a decir, y sierva, usted siempre está como en la paz. Y usted le va a decir, exactamente. ¿Y por qué? Porque Cristo es mi salvación. Es mi fortaleza y es mi vida. Y aunque se traspase los montes a la mar, y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Eso es reposo. A no que la guerra, ay, que se levantó la guerra, que la guerra venga y que venga la guerra, porque Jehová es mi salvación. Aunque los montes se quiten, aunque los montes se vayan, Jehová va a ser mi salvación y será la fortaleza de mi vida. ¿De qué atemorizarme? Si Jehová será mi luz. Dile que está a tu lado, no tengas temor, porque Jehová será tu luz. Este es el tiempo que Dios quiere que su iglesia viva en un Shabbat. Porque antes todo estaba bastante mejor y había un Shabbat mundial, pero todo se trastornó. ¿Para qué? Para Dios saber quiénes son los que viven en un Shabbat. Hay mucha gente atribulada, hay mucha gente turbada, incluyendo la iglesia. Pero en este tiempo, los que realmente oyen su palabra y realmente tienen fe, vivirán en un Shabbat todos los días. Yo he entendido que Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermano, porque si uno se pone a ver la situación, lo que va a ser restar. Iglesia, y eso va a estar ahí. Pero si tú le añades fe, tendrás paz. Si tú le añades palabra y conocimiento, tendrás paz. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, ninguna otra cosa que crean por ahí y comiencen a hacer, me va a separar a mí del amor que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el apóstol Pablo tenía palabra y tenía fe. Y sabía que Cristo era su fortaleza. Iglesia, yo no sé qué van a crear. Yo no sé si van a seguir creando más virus o más peste. Yo no sé.
pero ninguna cosa que creen me va a separar a mí del amor de Cristo. Y para yo no separarme del amor de Cristo, yo tengo que tener palabra, tengo que tener fe para tener reposo. Dile que está a tu lado, ¿tienes palabra? Dile, ¿tienes fe? Dile, entonces tendrás reposo. ¿Qué hacer para descansar en su palabra? Vamos a ver qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para descansar en su palabra? Número 1, hay que aprender a depender de Él. Hay que aprender a depender de Él. Aló. Cuando se acabe eso, ¿qué será de esa gente? Están dependiendo de un bono, dependiendo de algo que le alivia un poco. Aló. Pero tú y yo tenemos que aprender a depender de Él. Porque si dependemos de lo que nos dan o lo que podemos recibir, nos quedaremos con la mano extendida. Porque cada quien está pensando en lo suyo. Pero Dios está siendo solícito con su pueblo. Todo aquel que le busca, mira Joel, convocó Joel una asamblea y dijo, salga la novia de su tálamo y el novio de la recámara, salgan de ahí, los niños, los que maman, todos. Y convocó asamblea de ayuno y oración. Comenzaron a depender de Dios. Y Dios le dijo, les prometo que lo que se llevó la oruga, lo que se llevó el saltón y el revoltón y la langosta, yo se lo voy a restituir. Yo se lo voy a restituir. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios nos va a restituir lo que hemos perdido, lo que se nos fue, lo que se quedó en el camino. Dios lo va a restituir si dependes de Él. Aló. Miren, este es el tiempo que Dios está buscando que su pueblo dependa de Él. ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar reposo. No te acostumbres a depender de otro. Acostúmbrate a depender de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acostumbramos a depender de otro, viviremos siempre en amargura. Porque cada quien está por lo suyo. Pero Dios está por su pueblo. Depende de Él. Pero yo dependo de Dios. Alabado. Y me he acostumbrado a eso por servirle todo este tiempo. Cualquiera de repente va al pastor y dice, pastor, está tranquilo, está bendecido. Sí, estoy bendecido por Dios. Pero muchas veces no hay. Pero yo no voy donde ti y te digo, ¿qué? Regálame $1. Regálame $5. Hemos aprendido a depender del Señor. Porque si uno se acostumbra a depender de la gente, uno se va a acostumbrar. Y cuando se acostumbra y cuando no tiene, llora y lamenta. Depende de Dios. Y Él te dará todo lo que tú necesitas. Por eso dice, mi Dios pues me suplirá todo lo que a mí me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es depender de Él. Y mi Dios pues. 2, nunca pierdas la confianza. Para tener reposo no se puede perder la confianza. Confianza es un sinónimo de fe. Cuando
Bartimeo estaba a orilla del camino de Jericó. Dice que Jesús iba pasando con sus discípulos. Dice que Bartimeo clamaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba. Dice que los discípulos le dijeron: cállalo, porque da voces tras nosotros. Mandaron a Jesús que lo callara. Y Bartimeo seguía clamando, ¿ya? Hasta que Jesús le dio a los discípulos: dile que venga. Y los discípulos le dijeron: levántate, ten confianza, porque te llama. ¿Cómo le digo? Ten confianza. Confiar en Dios es lo mejor que tú y yo podemos hacer en este tiempo. No estés confiando en el amigo que te dijo que te va a ayudar en el trabajo, que la palanca. No estés confiando en eso. Él te dijo eso. Ahora tú comienzas a arrodillarte y pedirle a Dios que se dé. No confíes en la palanca esa. Porque si Dios quiere que tú entres ahí, con palanca o sin palanca, tú vas a entrar. Pero tienes que tener confianza. En este tiempo, Dios quiere que su pueblo confíe. Mira, tener confianza es estar plenamente convencido que va a suceder. Bartimeo fue convencido y le dijo: Jesús, ¿qué tú quieres que haga por ti? Y Bartimeo dijo que recupere la vista. Y le dijo: como creíste, te sea hecho. Porque la confianza que produce reposo. Y Bartimeo volvió a ver, porque tuvo confianza ¿en qué? En la palabra. Y la palabra le trajo reposo, recuperó la vista. Si tú tienes confianza en este tiempo, Dios te va a traer reposo. Si tú tienes confianza en este tiempo, Dios te va a dar reposo. Dios le quiere dar reposo a su pueblo, pero su pueblo tiene que confiar. Confía, hermano, confía. Él te va a levantar. 3. Voy rápido ya. Muchos se quieren ir porque no tienen reposo. No permitas que te detengan. La mujer de flujo de sangre la estaban deteniendo. ¿Sí o no? ¿Qué la detenía? Su condición. Ella tenía campanitas en los pies que sonaban. Clic, 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 clic. Cuando eso sonaba, la gente decía: viene la hedionda. Muchos decían: viene la hedionda, huele mal. Viene la sangrienta. Alaba. Pero ese día ella dijo: a mí nadie me va a detener. ¿Por qué? Porque ella había oído palabra y había producido fe esa palabra. Y dijo: a mí nadie me va a detener. Así que cuando la multitud estaba sobando a Jesús, porque lo que estaba era sobando a Cristo, y hay gente así que vienen donde Cristo, pero vienen nada más a sobarlo. Dios no quiere que la gente lo sobe. Jesús quiere que la gente lo toque. Porque sobando no pasa nada, tocando ocurre todo. Qué sobadera que tenían ahí. Alaba. Y dice que la mujer atravesó la multitud de los sobadores. Mira, en este tiempo Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en gente que tocamos y arrebatamos y no somos sobadores. Porque hay mucha gente que y parece que están como agarrando al Señor. Pero la sobadera, Él no quiere sobadera. Él quiere que tú y yo lo toquemos y lo arrebatemos. ¿Ya? Ella llegó así, ¿ves? Con violencia irrumpió. O sea, ella se convirtió en una metete, esquiza. Rompió con violencia y tocó a Jesús.
Y Jesús le dijo a los discípulos: alguien me tocó. Y los discípulos: ¿qué te pasa, Jesus? ¿Qué pasa? Jesus, ¿qué? A ti nadie te ha tocado. Tú no estás viendo que la multitud te aprieta y tú dices que alguien te tocó. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Así que cuando él dijo eso, dice que la mujer no pudo estar más encubierta y dijo: yo te toqué. Y él la miró y le dijo: tranquila, mujer, porque desde hoy eres libre del azote que te había puesto la vida. Como tú te atreviste a irrumpir y a arrebatar todo azote que la vida te ha puesto, se va de ti. Cuando tú eres así y tú arrebatas y tú tocas, Dios te quita lo que te azota. En esta noche Dios quiere quitar lo que te está azotando. El que está a tu lado, tienes que tocarlo. Dile: Él no quiere que lo sobes hoy, Él quiere que lo toque. No dejes que las circunstancias te agobien. Aló. No permita que las circunstancias te agobien. Y cuando yo oigo esto, se me viene a la mente la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué dijo la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Qué le dijo a Elías? ¿Qué le dijo? Yo estoy aquí recogiendo estos leños porque voy a cocinar una masa de harina, de hojalda. La hojalda viene de ese tiempo. Una masita de hojaldre para comer yo y mi hijo y echarme a morir. Estaba ahogada. Y Elías le dice: haz como has dicho, pero dame a mí primero. Dice que la viuda llegó y agarró la masa, y al primero que le dio hojalda fue a Elías. Y dice la Biblia que comieron por muchos días de aquella masa, porque ella aprendió a depender de la palabra del profeta de Dios. Cuando tú aprendes a depender a la palabra del profeta de Dios, se va tu ahogo. En este tiempo, todo ahogo que tú tienes se va de tu vida. Todo ahogo, todo lo que te está ahogando. Hay gente ahogada en este tiempo. Dios quiere que hoy salgas del ahogo, salvavidas. Y lo mismo ocurrió con la viuda de Eliseo. El aceite, ¿se recuerdan el aceite? La viuda le dice a Eliseo: va a venir el acreedor a quitarme 2 hijos míos, porque mi marido, tú sabes que era temeroso de Jehová, y se murió y nos dejó endeudado, ahogado. Y le dice Eliseo: ¿qué tienes en casa, mujer? Un poquitito de aceite. Dice Eliseo: anda a ver por donde los vecinos y dile que te den vasijas. Dile, y que no sean pocas, pide bastante. Y cuando las pidas, enciérrate con tus hijos y comienza a llenarla una a una. Cada vez que se llena, la vas apartando. Ella hizo eso y de nuevamente va donde Eliseo, porque no sabe qué hacer con tanto aceite. La casa estaba llena de aceite por todos lados. Y le dice Eliseo: ya está lleno todo. Dice: entonces ahora vende el aceite, paga lo que debes y vive de lo que te queda. Se convirtió en plena crisis en una mujer emprendedora.
iglesia, en este tiempo, en esta crisis, van a nacer hombres y mujeres emprendedores en esta iglesia. Yo lo creo. No importa si comienza con poco, vendiendo duro, vendiendo raspado, vendiendo helado, vendiendo chicha. De eso Dios te dará mucho. ¡Aló! Es que la gente tan ahogado y Dios le da salvavidas y no lo agarran. El que se ahoga es porque quiere. Hay que emprender. Si hay que montar una panadería, si hay que montar una fonda. Magda no tiene plata porque no quiere. Tiene un local hace como 10 años ahí. No le ha puesto techo, no le ha puesto. Eso era porque todos los días ella hiciera así. Diezmo, ahorro, billete. No quiere. Aló. Igual allá mi Elmer, tienen donde hacer su panadería. Monten una panaderita, algo ahí, hagan algo, vendan batido. Iglesia, la gente se ahoga porque quiere. Este es el tiempo donde Dios va a bendecir a su iglesia con la obra de sus manos. Hay que emprender. La gente se ahoga porque quiere. Alaba. Mira esta gente. Salieron empresarios ahí en pleno ahogo. Vendió aceite, se pagó y quedó para vivir el resto de la vida. Aló, salió del ahogo. 5. Y última. No quites la mirada. No quites la mirada. Y cuando veo eso, se me viene a la mente Jairo. Jairo estaba en la misma escena de la mujer del flujo de sangre. En la misma escena. Jairo llegó primero, pero la mujer se le atravesó. Y cuando ya Jairo, definitivamente Jesús va para la casa de Jairo, dice que viene un criado y le dice a Jairo: no moleste más al maestro, porque ya la niña está muerta. Y Jesús se le quedó mirando a Jairo y dijo: Jairo, cree solamente, no quites la mirada, porque ella no está muerta, ella está dormida. Los muertos no resucitan, los que están dormidos sí despiertan. Ella no estaba muerta, ella estaba dormida. Por eso que cuando él llegó, la tocó y la levantó, porque la gente la veía muerta, pero Jesús la veía dormida. No quites la mirada, porque ese sueño no está muerto. No quites la mirada de Cristo, porque ese proyecto no está muerto. Se va a resucitar. Este es el tiempo donde Dios va a resucitar muchos sueños. No quites la mirada. Y la resucitó. Y se la entregó a la mamá. Y le dijo: denle de comer, porque los muertos no comen. Para que yo entendiera que estaba viva, le dijo: denle de comer. Y la niña comenzó a comer. Es que nadie que está muerto puede comer. Ella estaba dormida. No quites la mirada. El que no quita la mirada, el Señor le va a levantar los sueños perdidos.